Me llamo Valeria Rojas, tengo 24 años, soy de Culiacán, Sinaloa, y me iban a vender al cártel de Sinaloa por $500. Escapé la noche antes de que me entregaran. Hoy estoy en un programa de protección de testigos en un estado que no voy a nombrar, con una identidad que no es la mía, y con una cara que ya no reconozco cuando me veo al espejo. Lo que les voy a contar esta noche no lo saben ni mis papás. Y si alguien de los que me buscan está viendo esto, bueno, ya no me importa. Llevo 2 años con miedo y el miedo ya me cansó más que ellos. Primero lo primero, no soy una víctima de cuento. No soy la niña pobre que cayó en las garras del narco porque no tenía opciones. Tenía opciones. Tenía trabajo. Tenía familia. Tenía una vida normal, o lo que en Culiacán llaman normal. El problema fue que confié en la persona equivocada. Y en Sinaloa, confiar en la persona equivocada no te cuesta una amistad, te cuesta la vida. La persona equivocada se llamaba Jonás, Jonás Carrillo. Lo conocí en una fiesta en la colonia Tierra Blanca. Él tenía 26 años, una camioneta Ram negra con rines cromados y una sonrisa que te hacía sentir que eras la única mujer en el cuarto. No me dijo que era halcón, no me dijo que trabajaba para los chapitos, me dijo que era gestor de negocios. Así, con esas palabras tan bonitas. Gestor de negocios. Y yo, con mis 22 años recién cumplidos y mis ganas de creerle a alguien que me miraba bonito, no pregunté más. Salimos 4 meses. 4 meses en los que yo pensé que tenía novio y él pensó que tenía mercancía. Cuando me enteré de lo que había pasado, de lo que estaba pasando, de lo que iba a pasarme, no grité, no lloré. Me quedé sentada en el baño de una gasolinera del Boulevard Zapata con el teléfono en la mano y un mensaje en la pantalla que decía, ya te vendió, mañana te recogen, corre. Un número desconocido. Una sola vez. Nunca más volvió a escribir. Eso fue un martes. Tenía hasta el miércoles en la noche. Así que aquí estoy, contándoles desde un cuarto que no es mío, con un nombre que no es el mío, la historia de cómo casi me convierto en una estadística más, una de esas mujeres que desaparecen en Sinaloa y de las que nadie habla porque hablar cuesta caro. Pero antes de llegar a esa noche del martes, necesito contarles cómo llegué ahí, porque esto no empieza en la fiesta de Tierra Blanca. Esto empieza 3 meses antes, en un trabajo que parecía perfecto y que era una trampa desde el primer día. Yo trabajaba en una estética en la colonia Guadalupe. Ganaba lo suficiente para pagar mi renta, mi celular, mis gastos. No era mucho, pero era mío. Entonces una clienta, Marisol, cuarentona, siempre bien arreglada, siempre con fajos de billetes en la bolsa, me dijo que conocía un trabajo mejor. Recepcionista en una empresa de logística. 2 veces mi sueldo. Prestaciones. Solo tienes que verte bien y ser discreta, me dijo. Discreta. Esa palabra debió haberme dicho todo. Fui a la entrevista. Era una oficina en el centro, piso 4, escritorios de vidrio, aire acondicionado, gente con ropa cara hablando por teléfono. Parecía legítimo. El hombre que me entrevistó se llamaba licenciado Prado, 50 y tantos años, traje gris, reloj de oro. Me preguntó si tenía novio, si vivía sola, si mi familia era de Culiacán. Preguntas raras para un trabajo de recepción, pero me dije que era normal, que eran preguntas de seguridad. Pendeja. Firmé un contrato que ni leí bien. Empecé a trabajar al lunes siguiente. Al principio todo parecía normal. Contestaba llamadas, agendaba citas, archivaba documentos. Pero a las 2 semanas empecé a notar cosas. Los clientes que llegaban nunca subían al cuarto piso, se quedaban en el estacionamiento. El licenciado Prado bajaba, hablaban 5 minutos. Él subía solo. Las cajas que llegaban no tenían etiquetas. El chofer que las traía nunca hablaba con nadie más que comprado. Y a mí
Me dijeron muy claro desde el primer día, lo que ves aquí, se queda aquí. No pregunté, no dije nada. Me dije que no era mi problema, que yo solo contestaba teléfonos, que el dinero era bueno y mi vida era mi vida. Grave error. Porque cuando Jonás apareció en esa fiesta 3 semanas después, ya no era una coincidencia, ya era parte del plan. Marisol me había llevado a esa fiesta. Jonás, casualmente, estaba ahí. Todo estaba amarrado desde antes de que yo supiera que existía ese mundo. Me tomó 4 meses darme cuenta, y para cuando lo entendí, ya era demasiado tarde para salir caminando. El primer momento en que supe que algo estaba muy mal fue un domingo en la tarde. Jonás me invitó a comer a su casa, que era una casa bonita en privada, con jardín y todo, demasiado bonita para un gestor de negocios de 26 años. Estábamos viendo una película cuando llegó un cuate al que yo nunca había visto, moreno, tatuado en el cuello, con cara de que el mundo le debía algo. Jonás se levantó. Fueron a la cocina. Escuché voces bajas. Luego el cuate se fue y Jonás volvió como si nada. Le pregunté quién era. Me dijo que era su primo. Pero antes de sentarse de nuevo, abrió un cajón de la mesita de la sala y vi, sin querer, sin buscar, vi una pistola negra, un fajo de billetes doblado con una liga y un teléfono diferente al que yo le conocía. No dije nada. Seguimos viendo la película. Pero algo en mi estómago se cerró ese día y nunca volvió a abrirse del todo. La segunda señal fue 2 semanas después. Yo llegué a la oficina y el licenciado Prado me llamó aparte. Me dijo que iban a cambiar mis funciones, que ya no iba a ser recepcionista, que iba a acompañar a ciertos clientes a cenar, a eventos, que me iban a pagar más, que solo tenía que ser amable. Le dije que no me interesaba. Me miró de una manera que no era enojo, era algo peor, era cálculo, como si estuviera sumando números en su cabeza y yo fuera uno de esos números. Piénsalo, me dijo. No hay prisa. Esa noche le conté a Jonás lo que había pasado, para ver su reacción. Y su reacción fue la que terminó de confirmarme todo. No se sorprendió, no se enojó. Me dijo, muy tranquilo, que el licenciado Prado era buena gente, que yo debería confiar más, que el trabajo era una oportunidad. Lo dijo como si lo hubiera ensayado, como si supiera exactamente qué iba a decirme, porque ya sabía exactamente qué me habían propuesto. Esa noche no dormí. Al día siguiente fui a la oficina. Recogí mis cosas mientras el licenciado Prado estaba en una junta, y me fui sin decir nada, sin firmar nada, sin avisar a nadie. Renuncié por las malas, como dicen. Pensé que con eso se acababa. Pensé que si me iba, todo se terminaba y yo podía seguir con mi vida. Qué ingenua. Porque lo que yo no sabía, lo que ninguna mujer en esa situación sabe hasta que es muy tarde, es que en ese mundo no renuncias. Te sacan ellos o no sales. Jonás siguió escribiéndome como si nada hubiera pasado. Yo le contesté los primeros días, creyendo que él no sabía nada de la propuesta del licenciado, creyendo que él era diferente. Seguimos saliendo, seguimos siendo novios. Y mientras tanto, en algún lugar que yo no veía, alguien estaba decidiendo mi precio. $500. Eso es lo que vale una muchacha de 22 años, de 1,63 m, con pelo castaño y sin familia poderosa en Culiacán. $500. Menos de lo que cuesta una bolsa de marca en el centro comercial Tres Ríos. Menos de lo que Jonás gastaba en una sola noche de fiesta. Pero yo todavía no sabía eso. Todavía no sabía nada. Lo que sí empecé a notar, semanas después de renunciar, fue que me estaban vigilando. No es paranoia. Es una cosa que se siente en el cuerpo antes de que la mente lo procese. Caminas en la calle y sientes que algo está mal, que un coche tardó demasiado en arrancar,
Que el mismo güey apareció 2 veces en lugares distintos ese día, que tu teléfono suena y cuando contestas hay silencio antes de que cuelguen. Pequeñas cosas, que juntas significan una sola cosa grande. Le conté a Jonás que me sentía seguida. Me dijo que estaba exagerando, que Culiacán era así, que todo el mundo tenía su gente en la calle, que no me preocupara. Pero mientras me lo decía, no me miraba a los ojos. Le hice una pregunta directa. ¿Tú trabajas para el cártel? Se rió. Una risa corta, incómoda. Me dijo, no seas dramática, Val. No respondió. Nunca respondió. 3 días después llegó el mensaje. Era martes, 11 de la noche. Estaba en mi departamento, sola, comiendo cereal porque no tenía ganas de cocinar. El teléfono vibró. Número desconocido. Abrí el mensaje. Ya te vendió. Mañana te recogen. Corre. Lo leí 3 veces. Lo leí 4 veces. Me paré, fui al baño, me encerré aunque estaba sola, como si las paredes del baño fueran más seguras que las del resto del departamento. Me senté en el piso con la espalda contra la tina y me quedé mirando la pantalla hasta que se apagó. Tenía que pensar. Tenía que pensar rápido. Lo primero que hice fue llamar a Jonás. Respondió al segundo tono, lo cual me dijo todo. Nadie contesta al segundo tono a las 11 de la noche, a menos que esté esperando la llamada. Le dije que me habían mandado un mensaje raro. Silencio. Le dije que alguien me estaba amenazando. Otro silencio. Luego dijo, muy despacio, muy calmado: Val, no hagas pendejadas. Quédate en tu casa. Yo voy para allá. Colgué. Que se quedara en casa. Que él iba para allá. Lo que me estaba diciendo sin palabras era, no corras porque ya tenemos gente afuera, y si trato de recogerte, yo primero podemos controlar el daño. Así lo interpreté. No sé si estaba bien, pero no me quedé a averiguarlo. Me puse tenis, chamarra, agarré mi bolsa con el dinero que tenía en casa, que eran como 2,000 pesos, mi credencial, mi teléfono de trabajo y el teléfono personal, y salí por la puerta trasera del edificio que daba al callejón de las bodegas. Era la única salida que no daba a la calle principal. Caminé, no corrí. Correr llama la atención. Caminé rápido, con la cabeza gacha, como alguien que va tarde al trabajo, no como alguien que está huyendo de un pinche cártel a las 11:15 de la noche. Pero antes de llegar a ese martes de 11 de la noche, antes del mensaje, antes de la huida, necesito contarles lo que pasó en el medio, porque el medio es lo importante. El medio es donde se construye la trampa, ladrillo por ladrillo, y donde una, sin darse cuenta, va ayudando a construirla. Cuando empecé a salir con Jonás, las primeras semanas fueron normales. Cenas, películas, paseos en su camioneta por el malecón. Era atento, detallista, nunca me presionó para nada. Me traía flores. Me mandaba mensajes en la mañana preguntando si había desayunado. El tipo de cosas que hacen que una baje la guardia y deje de hacer las preguntas correctas. El primer episodio que debí haber tomado como señal definitiva fue en la quinta semana. Fuimos a una reunión en una casa en la sindicatura de Culiacancito, como a 40 minutos del centro. Jonás me dijo que era un convivio familiar, cumpleaños de un tío. Llegamos y no había pastel ni globos ni nada que se pareciera a un cumpleaños. Había como 20 hombres, todos adultos, todos con el mismo aire de quien carga cosas que no se ven. Mesas con comida, música norteña, caguamas. Jonás me presentó con todos como mi novia, y todos me trataron con una amabilidad excesiva, casi calculada, como cuando alguien sabe algo de ti que tú no sabes de ti mismo. Hubo un hombre que me llamó aparte. Se llamaba el 40. Así, nada más. El 40. Cuarentón, fornido, con cadena de oro y una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda. Me preguntó cómo me llamaba, de dónde era mi familia, qué estudiaba, si tenía hermanos.
Lo preguntó con una sonrisa, como si fuera conversación normal de adulto conociendo a la novia del sobrino. Pero mientras hablaba, me miraba de una manera muy específica. No era morbo, era evaluación. Como un ganadero mirando una res. Le respondí todo. Le dije mi nombre, que era de Culiacán, que tenía una hermana menor, que había estudiado hasta la prepa. Le dije todo, porque no entendía a tiempo qué era esa conversación en realidad. Cuando Jonás y yo nos fuimos, en el carro, le pregunté quién era el 40. Me dijo que era un señor importante del rancho, que no le preguntara más, que me relajara, que todo estuvo bien. Te cayó bien, eso es bueno, me dijo, con una satisfacción rara en la voz, como si yo hubiera pasado una prueba. Eso fue la semana 5. En la semana 7 pasó lo del encargo. Jonás me pidió que le llevara una bolsa a una dirección, una bolsa negra, pequeña, cerrada con candado. Me dijo que era documentos de un cliente, que él no podía ir porque tenía una junta, que la dirección estaba cerca de donde yo vivía, que era cosa de 10 minutos. Me dio la dirección escrita en un papelito, la bolsa y 200 pesos para el taxi. Fui. La dirección era una tortillería en la colonia popular. Le di la bolsa a un hombre que estaba detrás del mostrador. Él no dijo nada. Yo no dije nada. Él metió la bolsa debajo del mostrador y siguió despachando tortillas como si nada hubiera pasado. Me fui. Le avisé a Jonás que ya había entregado. Me dijo, gracias, bebé. Te lo compenso. No me preguntó si había revisado la bolsa. No me dijo qué había adentro. Y yo no pregunté. Eso es lo que hacen. No te piden que hagas algo grande de golpe. Te piden cosas pequeñas. Una bolsa. Un recado. Dile a fulano que lo llamo en una hora. Pasa a recoger un sobre. Cosas que solas no significan nada, pero juntas te van metiendo. Te van haciendo cómplice sin que firmes nada, sin que jures nada, sin que nadie te lo explique. Y cuando ya eres cómplice, ya no puedes salir limpia. Eso lo entendí mucho después. En la semana 9, Jonás me presentó a una mujer que se llamaba la Güera Fernanda. 30 y pocos años, rubia de frasco, pero guapa, siempre impecable, con un perfume que olías desde 1 metro de distancia. Fernanda tenía una agencia de modelos en el centro, en un departamento del tercer piso de un edificio que por fuera parecía de oficinas. Jonás me llevó a conocerla como quien lleva a su novia a conocer a una amiga de la familia. Fernanda fue amabilísima. Me preguntó si alguna vez había modelado. Me dijo que tenía buen porte, que era material. Me enseñó su portafolio, que era un folder con fotos de mujeres en eventos, cenas de empresa, inauguraciones, edecanes de lujo, lo llamó. Me dijo que pagaban muy bien, que era trabajo limpio, que muchas de sus chicas habían progresado mucho. Me dijo todo eso con una sonrisa que no llegaba a los ojos. No acepté ese día. Le dije que lo pensaría. Jonás, en el coche de regreso, no me presionó. Solo dijo, Fernanda es buena onda. Si algún día quieres un ingreso extra, ella te puede ayudar. Semana 9. En la semana 11, Jonás me pidió otro favor. Esta vez no era una bolsa. Era que acompañara a un señor a una cena de negocios en el Hotel San Marcos. Solo de acompañante. Solo para que no fuera solo. Que el señor era conocido de el 40, que me pagarían 2,000 pesos por la noche, que era cosa de 3 horas máximo. Ahí dije que no. No con drama, no con escándalo. Solo dije que no era lo mío, que para eso estaba Fernanda con sus edecanes. Jonás no dijo nada. Asintió, como procesando. Y esa noche no durmió conmigo. Se fue diciendo que tenía que resolver algo. Al día siguiente fue como si nada. Pero algo había cambiado. Era difícil de definir. Era como cuando el clima cambia antes de que llegue la tormenta.
esa presión en el aire que te avisa, aunque todavía no haya nubes. En la semana 12 pasó algo que hasta hoy no me puedo sacar de la cabeza. Jonás llegó a mi departamento con una botella de mezcal y una actitud diferente. No el Jonás de siempre, atento y tranquilo. Este estaba tenso, bebió más que de costumbre, habló menos que de costumbre. En algún punto de la noche me tomó la cara entre las manos y me dijo, muy serio, con los ojos un poco vidriosos por el mezcal: Val, si alguna vez te digo que te vayas, te vas. ¿Me entiendes? Sin preguntar, sin esperar, te vas. Le pregunté a qué se refería. Me dijo, solo prométeme. Le prometí, sin saber qué estaba prometiendo, sin entender que esa frase era la única cosa honesta que me había dicho en 4 meses, que esa frase era su forma de decirme que sabía lo que estaba pasando, que sabía lo que iba a pasarme y que no podía o no quería hacer nada al respecto, pero que tampoco podía quedarse callado del todo. Jonás no era mi novio, Jonás era el señuelo, el que me mantenía tranquila y en su lugar mientras otros decidían qué hacer conmigo. Pero había algo en él que todavía era humano, o algo así, y ese algo fue lo que mandó el mensaje anónimo 3 semanas después. No sé si fue él. No lo sé con certeza, pero el número desconocido, el timing, la forma en que contestó al segundo tono esa noche, 2 más 2 son 4. Eso es lo que más me duele, si soy honesta. No los $500, no el 40, ni el licenciado Prado, ni la güera Fernanda. Lo que más me duele es que la única advertencia que recibí vino de la misma persona que me metió en esto, y que esa persona se quedó ahí, del otro lado, haciendo lo que hacía mientras yo corría. Pero eso lo entendí después. Esa noche del martes, mientras caminaba por el callejón de las bodegas, solo pensaba en poner distancia. Caminé 4 cuadras hasta llegar a la avenida. Paré el primer taxi que vi. Le dije que me llevara a casa de mi abuela, que vive en la colonia Benito Juárez, al otro lado de la ciudad. El taxista era un señor mayor que no preguntó nada, gracias a Dios. En el taxi apagué mi teléfono personal, saqué el chip, lo doblé hasta que tronó. Tiré los pedazos por la ventana en 2 lugares distintos. Me quedé con el teléfono de trabajo, que era un aparato viejo que casi nunca usaba, con un número que Jonás no tenía. Llegué a casa de mi abuela como a las 12 menos cuarto. Toqué el timbre. Tardó en abrir. Cuando me vio, con la cara que debía haber traído, no preguntó nada. Me hizo pasar, me dio agua, me tapó con una cobija en el sillón de la sala y me dijo, mañana me cuentas. No dormí. Me quedé despierta, oyendo los ruidos de la calle, los perros, los coches que pasaban, calculando cuáles eran normales y cuáles no. A las 6 de la mañana del miércoles, antes de que mi abuela se despertara, escribí un mensaje en el teléfono de trabajo. Lo mandé a un número que tenía guardado desde hacía meses y que nunca había usado. El número de una mujer que trabajaba con una organización de derechos humanos que ayudaba a víctimas de tráfico. Me habían dado ese número en un taller al que fui una vez, hace mucho, sin saber que algún día lo iba a necesitar. El mensaje decía, creo que me quieren vender. Necesito ayuda. Respondió en 20 minutos. Pero antes de llegar a ese miércoles, antes de la huida, necesito contarles lo que pasó en las semanas que quedaron atrapadas entre la semana 12 y el martes del mensaje, porque esas semanas son las más importantes. Son las semanas en que supe exactamente en qué consistía el negocio del que era parte sin saberlo del todo, y en las que entendí que en ese mundo las mujeres no somos personas, somos transacciones. Todo empezó a ponerse claro cuando encontré, sin buscar, sin querer, en el teléfono viejo que Jonás dejó olvidado en mi departamento un viernes que se quedó a dormir, una conversación de WhatsApp que no alcancé a leer completa porque se bloqueó.
pero en la que alcancé a ver tres cosas: mi nombre, el nombre de el 40 y una cantidad. 500, sin signo de pesos, sin contexto escrito. Solo, Valeria, el 40, 500. Me quedé con ese teléfono en la mano y sentí que el piso se movía. No de miedo, todavía no. De esa confusión que antecede al miedo, cuando los hechos ya son claros, pero la mente no quiere procesarlos, porque procesarlos significa que son reales. Puse el teléfono donde estaba. Me fui al baño. Me lavé la cara. Volví a la cama y fingí que dormía hasta que Jonás se despertó, encontró su teléfono y se fue diciendo que tenía cosas que hacer. Eso fue un viernes. El martes siguiente llegó el mensaje anónimo. 5 días. 5 días entre ver mi nombre en ese teléfono y recibir la advertencia. 5 días en los que seguí yendo a casa de Jonás, seguí contestando sus mensajes, seguí fingiendo que todo estaba bien, porque lo único que no podía hacer era mostrar que sabía. Si sabían que sabía, se aceleraría todo, y necesitaba tiempo. ¿Qué hice en esos 5 días? Poco, pero lo poco que hice me salvó la vida. Lo primero fue sacar de mi departamento todo lo que importaba: documentos, dinero, ropa básica, una foto de mi familia. Lo metí en una mochila y lo guardé en el departamento de una amiga que no tenía ninguna conexión con Jonás ni con ninguna de esas personas. Una amiga de la prepa que vivía en otra colonia y que no sabía nada de nada. Lo segundo fue memorizar el número de la Organización de Derechos Humanos. Lo memoricé por si me quitaban el teléfono. Lo tercero fue no decirle nada a nadie de mi familia, no para protegerme a mí, para protegerlos a ellos. Porque en ese mundo, si saben que huiste, lo primero que hacen es ir por los tuyos. Eso me lo habían dicho sin decírmelo. Una noche, meses antes, Jonás me había contado, como de pasada, como anécdota, la historia de un chavo que había intentado irse del grupo. No dio detalles de qué grupo ni qué pasó con el chavo exactamente. Solo dijo: a su familia le fue peor que a él. Y cambió el tema. No lo dijo como amenaza, lo dijo como dato, como quien dice: así funcionan las cosas. Pero era una amenaza. Claro que era una amenaza. Por eso, cuando escapé esa noche del martes, no llamé a mi mamá, no llamé a mi hermana. Fui a casa de mi abuela, que vivía sola y que no estaba en ningún registro que ellos tuvieran, y desde ahí moví todo lo que pude mover antes de que amaneciera. La mujer de la organización se llamaba Andrea. Llegó a casa de mi abuela a las 9 de la mañana del miércoles. Llegó sola, en un coche sin logos ni distintivos. Tocó 3 veces como me había dicho por mensaje. Le abrí con el corazón saliéndoseme por la garganta. Era una mujer de unos 40 años, pelo corto, ropa sencilla, voz tranquila. Lo primero que me preguntó, antes que nada, fue si tenía hambre. Le dije que no. Mentí. Pero la pregunta me desarmó. Nadie en las últimas semanas me había preguntado si tenía hambre. Me senté con ella en la cocina de mi abuela y le conté todo, en orden, con nombres, con fechas que recordaba, con la conversación del teléfono de Jonás, con el mensaje anónimo, con el trabajo en la oficina, con la güera Fernanda, con el 40. Todo. Me tardé como 2 horas y lloré 2 veces, no de miedo, sino de esa cosa rara que pasa cuando por fin dices en voz alta algo que has estado cargando solo. Andrea tomó notas. No me interrumpió casi nunca. Al final me dijo: lo que describes es tráfico de personas. Lo que ibas a hacer es una víctima de explotación sexual. Los $500 son el precio de compra, no lo que te iban a cobrar a ti. A ti te iban a cobrar mucho más, de otra manera. Lo sabía, ya lo sabía, pero oírlo dicho en voz alta, con esas palabras, fue como recibir un golpe que ya esperabas y que aún así te tumba. Andrea me dijo que no podía quedarme en Culiacán.
Me dijo que tampoco podía comunicarme con mi familia de manera normal hasta que estableciéramos canales seguros. Me dijo que había un proceso, que tomaba tiempo, que iba a ser difícil, pero que había salida. Le creí, no porque fuera ingenua, porque no tenía de otra. Esa tarde del miércoles, mientras en algún lugar de Culiacán alguien descubría que yo no estaba donde debía estar, yo subía a un coche con Andrea y me alejaba de la ciudad donde había nacido, donde vivía toda mi familia, donde estaban todas las cosas que eran mías. Me fui con lo que traía puesto y una mochila. No me despedí de nadie. Hay una cosa que no les he dicho todavía y que necesito decir porque es importante para entender todo lo demás. En los días que siguieron a mi llegada al refugio, cuando ya estaba en el proceso con las autoridades, cuando ya estaba contando todo formalmente, alguien del equipo de Andrea me mostró un documento. No me dejaron quedármelo, solo lo vi. Era una lista de mujeres, con nombres, edades, descripciones físicas, colonias de origen. Había como 15 nombres. El mío estaba en la lista. No era la primera en esa lista. No era la última. Era el número 9. Número 9 en una lista de 15. 15 mujeres de Culiacán, de entre 19 y 27 años, que habían sido identificadas, evaluadas, catalogadas y puestas en venta. No todas sabían que estaban en esa lista. Algunas sí, como yo. Otras probablemente iban a enterarse de la peor manera. No sé cuántas de las otras 14 lograron salir. No sé si alguien más recibió un mensaje anónimo a las 11 de la noche. No sé si alguien más tenía guardado el número de una organización de derechos humanos desde un taller al que había ido sin saber por qué. Eso es lo que más me pesa. Más que todo lo demás. Esa lista. Porque yo estoy aquí, contando esto, desde mi cuarto prestado, con mi nombre prestado. Y ellas, las otras 14, no sé dónde están. El proceso legal fue largo y fue feo. No voy a entrar en detalles porque hay partes que no puedo divulgar y partes que no quiero revivir. Lo que sí puedo decir es que declaré, que di nombres, que identifiqué fotos, que hubo noches en ese refugio en las que escuché algo afuera y me metí al baño a esperar, igual que esa noche en el departamento, sentada en el piso con la espalda contra la tina. Hubo amenazas, no directamente a mí, porque no me podían encontrar, pero encontraron a mi mamá. Le mandaron un mensaje diciéndole que si yo seguía haciendo ruido, le iba a pasar algo a mi hermana. Mi mamá me llamó a través de los canales seguros que teníamos establecidos y me lo dijo, tratando de no llorar y llorando de todas formas. Eso fue lo más difícil. No el refugio, no el proceso, no cambiar de nombre, no vivir en un lugar que no es el mío. Lo más difícil fue escuchar a mi mamá en ese teléfono y no poder decirle en dónde estaba, no poder ir con ella, no poder hacer nada más que decirle, estoy bien, ya va a pasar. Seguí declarando. Jonás fue detenido 4 meses después de mi fuga. Eso es lo que me dijeron. No sé qué pasó con el 40, ni con el licenciado Prado, ni con la güera Fernanda. Hay partes del proceso que no me informan, porque dicen que es para mi seguridad. Y yo ya aprendí a no insistir en cosas que no puedo cambiar. Llevo 2 años fuera de Culiacán. 2 años con otro nombre, en otra ciudad, con un trabajo que no voy a describir, con una rutina que no voy a detallar. Tengo contacto con mi familia una vez al mes, por canales seguros. Mi hermana está bien. Mi mamá está bien. Eso es lo que importa. Lo que no está del todo bien, soy yo. Y lo digo sin drama. Lo digo como dato. 2 años después, todavía hay noches en las que no puedo dormir. Todavía hay momentos en que veo una camioneta Ram negra en la calle y se me para el corazón. Todavía hay días en los que el peso de lo que pasó es tan grande que me cuesta levantarme de la cama. Eso también es real. La salida existe, pero la salida no te cura.
La salida es solo el principio de otra cosa. Decidí grabar esto porque hay algo que me carcome desde hace tiempo y que necesito decir, aunque suene a sermón y aunque a mí me choquen los sermones. Hay mujeres viendo esto ahorita que están en lo que yo estaba. No al final, donde ya hay un mensaje anónimo y una mochila lista, al principio. En la semana 3 o en la semana 7, con un novio que tiene una RAM negra y que paga demasiado para lo que hace, con un trabajo en una oficina donde nadie hace preguntas, con una señora que les ofrece trabajo de edecán y les dice que tienen buen porte. Y sé que están pensando lo que yo pensaba, que es exagerado, que yo no soy así, que a mí no me va a pasar, que este güey me quiere, que el dinero es real y el peligro es abstracto. No es abstracto. Yo tengo mi nombre en una lista. Soy el número 9 de 15. Lo que les pido no es que tengan miedo. El miedo no sirve de mucho cuando estás adentro. Lo que les pido es que tengan el número de alguien, una organización, una línea de ayuda, cualquier cosa. Memorícenlo. No en el teléfono que el novio puede ver, en la cabeza. Porque puede llegar la noche en que lo único que tienen son los 2,000 pesos de la bolsa, los tenis que traen puestos y lo que tienen memorizado. A mí me salvó un número de teléfono que guardé en un taller al que fui sin querer, hace 2 años, pensando que era para otras mujeres. Era para mí. Y si están viendo esto y reconocen algo de lo que estoy diciendo, algo de la oficina, de la RAM negra, de las bolsas sin etiqueta, de los encargos que parecen pequeños, de la señora con el perfume caro, escúchenme. No esperen el mensaje anónimo. No esperen la lista. No esperen a ser el número 9. Salgan antes. Salgan ahorita. Llamen a alguien que no tenga nada que ver con ese mundo. No a la familia todavía, porque eso los pone en riesgo a ellos, a una organización, a las autoridades si pueden confiar en ellas, y si no pueden, a las organizaciones civiles que trabajan independiente. Sé que en Culiacán, en Sinaloa, en muchos lugares de México esa frase, confía en las autoridades, es un chiste de mal gusto. Lo sé. Pero hay gente que trabaja fuera del sistema, gente como Andrea, y esa gente existe, y está esperando que les llamen. Una última cosa. Jonás, si estás viendo esto, que no creo, pero por si acaso, el mensaje que me mandaste esa noche, el número desconocido, el ya te vendió, corre. Te odio por haberme metido en esto. Te odio por los 4 meses de mentiras y por los $500 y por haber sido parte de algo que ponía a mujeres en una lista como si fuéramos ganado. Pero también fuiste tú quien mandó ese mensaje. O eso creo. Y si fuiste tú, algo tuyo todavía era humano cuando ya casi nada lo era. No te perdono, pero tampoco me voy a quedar cargando eso toda la vida. Me llamo Valeria Rojas. O me llamaba. Hoy tengo otro nombre, otra ciudad, otra vida. Y sigo aquí. Eso, por ahora, es suficiente.